Bienvenidos a Parapsicología, un espacio formativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros cinco sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos amigos, bienvenidos a este espacio de parapsicología, un espacio donde hablamos de temas que nos van a ayudar a entender todo aquello que va por más de nuestros cinco sentidos y que también es parte de nuestra naturaleza. Ya estamos aquí con Sergio, vamos a conversar de un tema que hemos preparado para hoy, en base a lo que hemos pasado. Creo que a nivel mundial es una fecha que se celebra esto de la Semana Santa. Entonces vamos a conversar un poquito de lo que es la religión y la espiritualidad, ¿no? Entonces ya estamos con Sergio desde México. ¿Cómo está Sergio? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Ya estamos aquí listos para transmitir ahora este tema con conceptos de igual forma que las personas lo entiendan, porque pues llega a ser muy confuso, ¿no? A veces nombran seres espirituales cuando se refieren a otros conceptos, entonces el no saber diferenciar entre un aspecto y otro, pues las personas a veces suelen perderse, ¿no? Y pues no hay como eliminar esa desinformación, platicando ahora entre un aspecto y otro para que las personas sepan en realidad qué es lo que están haciendo y llevando día a día en realidad, ¿no? Exactamente. Bueno, y les recordamos a todos nuestros amigos para que se suscriban a este canal Parapsicología, y también al final de este video estará la información tanto de Sergio como la mía para que también se suscriban y nos acompañen en nuestros canales. Bueno, entonces sin más, Sergio, empezaríamos pues definiendo, si te parece, o dando una diferencia, ¿no? Una diferencia entre lo que vendría a ser la religión como creencia y la espiritualidad también a donde nos lleva. Entonces, ¿tú cómo definirías religión? Vamos por la religión, ¿no? Sí, bueno, aclaremos, ¿no? Aclaremos que nuestra intención aquí no es irnos en contra de las creencias ni de nadie ni de ninguna religión. Simplemente son opiniones, simplemente son conversatorios que lo vamos a tener aquí, y que a quienes estén de acuerdo o no, pues bueno, esperamos que les resuene o no de alguna forma. Lo importante es de que en nuestro espacio vamos a agregar este contenido que nos parece muy importante, sobre todo porque tanto Sergio como yo hay muchas otras personas que están iniciando en este mundo de la espiritualidad, en este mundo de la parapsicología, y nosotros, como nuestro nombre lo dice, queremos ser una guía para que pueda entender. Ya ha dado un primer paso al tener algún tipo de terapia, ya ha dado un paso a tener o adquirir algún tipo de conocimiento. Entonces, para que sepa cuál sería la diferencia entre una cosa y otra, porque definitivamente religión con espiritualidad no es lo mismo. Muy bien, entonces, Por supuesto. Sergio, adelante. Sí, claro, no, bueno, comenzando por la religión, pues en términos básicos y para ser muy claros, pues es como un sistema educativo en donde se te dice qué sí debes hacer, qué no debes hacer, ciertas limitantes y te lo justifica, ¿no? He ahí donde hay distintos escuelas como la cristiana, ¿no? Bueno, le llamo escuela porque pues, lo estoy comparando con un sistema educativo. Está la religión cristiana, los mormones, los testigos de Jehová y así sucesivamente podríamos seguir nombrando más sistemas en donde se basan en reglas. Es tan notorio que es un sistema académico, es como si fueran distintas carreras, pero muy parecidas. No, lo que habla alguno de ellos o alguna rama de la religión no coincide con la otra, cuando en realidad los otros dicen que tienen la verdad y los contrarios dicen lo mismo, y los terceros y los cuartos y los quintos. Entonces,
No debería de haber diferencias. O sea, a final de cuentas, si todo se está basando en lo mismo, que es hablar de esa fuente, la fuente de donde venimos todos, de lo que todo ha creado y lo que nos rodea, pues no tendríamos por qué tener tantas variaciones. Inclusive hasta si tú eres, no sé, católico, cristiano, ni entre ellos se ponen de acuerdo también con ciertas normas, con ciertas reglas. Entonces, pues en realidad es un sistema que te enseña o que te dice cómo debes de actuar y que alguien te diga el cómo, está bien porque te hace aprender, pero no todos somos iguales. No puedes enseñarle a alguien cierta regla cuando a lo mejor no aplica para su vida diaria. Voy a mencionar algo específico. Por ejemplo, hay religiones que te prohíben la sexualidad, cuando en realidad la sexualidad se necesita para que tú te desarrolles sanamente. Tú tienes que tener cierta educación sexual desde niño para que tu cuerpo pueda generar todos los intercambios de hormonas, proteínas, tu madurez empiece también a generar todo ese flujo en tu cuerpo y viene un sistema y te dice que eso no, que ahorita no, y por el contrario te genera culpas, te genera arrepentimientos, te hace asociarlo con algo que vas a estar cargando a lo mejor toda tu vida. Eh, lo que sí es muy cierto es lo siguiente, todo lo que tú vayas a reprimir, lo vas a explotar más adelante. Si a ti te reprimen en un tema, en una área o llámale como tú quieras, el ser humano no puede contener esa energía y por ende la reacción natural va a ser explotar. Entonces, en realidad sí hay mucho abuso por ejemplo, abuso sexual hoy en día, es porque desde niños no te han educado precisamente porque te lo prohíben, porque te dicen que es malo, porque no te permiten conocerte, porque tu cuerpo necesita, a final de cuentas, experimentar. Es una función natural, a final de cuentas, o sea, tu cuerpo es una necesidad básica, o sea, no puedes tú estarte aguantando, por ejemplo, el ir al baño, que también es una necesidad básica, pues llega un momento en el que tienes que explotar y lo vas a hacer a lo mejor en la calle, porque pues así funcionamos. Con la sexualidad lo mismo, entonces estoy tomando como ejemplo lo sexual, pero hay como ese hay muchos ejemplos, ¿no? Que aplican para lo económico, para las circunstancias morales también, ¿no? Para cerrar el tema de lo sexual, ¿no? Para pasarnos a otro, eh, tiene mucho que ver que la persona la estén reprimiendo para que tenga una distorsión de adulto y luego nos quejamos que por qué el adulto tiene cierta deficiencia o cierta distorsión, cuando no nos damos cuenta que psicológicamente de niño o de niña lo reprimieron por una educación que no está correctamente adaptada. Sin embargo, todo lo que apoya tu desarrollo sano, tu libertad y el conocerte a ti mismo es espiritualidad. Y las religiones lo único que hacen es evitar que te conozcas a ti mismo y te empiezan a limitar con ciertas creencias. Ahora, pasando a lo económico, pues muchas creencias de ahí con respecto al dinero, pues la gente en realidad está muy pobre. Inclusive hay un estudio, no recuerdo cómo se llama esa estadística, en donde la religión católica es la más pobre de todas, económicamente hablando. Hay otras religiones como la cristiana, esa tiene otro nivel económico y eso está comprobado. Yo en todo mi camino de autodescubrimiento, pues yo pasé por la católica, que fue la que me heredaron. Después, en mi búsqueda, me fui con los cristianos también y me di cuenta de esa gran realidad. O sea, la católica es la más pobre, los cristianos tienen otro nivel económico y la forma que ellos tienen de hablar está enfocado a que te dan esa libertad de que tú mereces el dinero, de que está bien, y los católicos no. Entonces te das cuenta cómo es una educación que repercute en tu desarrollo, en tu plenitud, en tu prosperidad, y pues en realidad la espiritualidad no tiene nada que ver con límites, por el contrario, la espiritualidad tiene el propósito de que tú despiertes ese ser infinito que tú eres y lo vas a despertar el conocerte a ti mismo. Cuando te conoces, cuando empiezas a conocerte a ti mismo, te das cuenta que funcionas diferente al que tienes al lado. Entonces no puedes seguir las mismas reglas porque lo que él necesita no es lo mismo que tú. Entonces, si una religión te dice que tú hagas lo mismo que el otro y que el que está allá y que o sea, en realidad te están perdiendo. Es como si tuvieras a un pececito
a un ave, a un chimpancé, y a todos les das la misma educación, cuando en realidad el pececito está adaptado para el agua y tienes que decirle acerca de la composición del hidrógeno, del oxígeno, tienes que decirle eso, ¿no? Y un ave, por en cambio, pues necesita saber de aerodinámica, bueno, ya estoy poniendo ejemplos, ¿no? La espiritualidad se basa en eso, de que todos somos únicos y cada uno necesitamos cosas distintas para podernos desarrollar. Y podernos desarrollar es que tú tengas una vida sana, plena, y no tengas este tipo de limitaciones que día a día te las encuentras, ¿no? Ya de adulto, pues no sabes por qué no puedes realizar algún área de tu vida cuando tienes creencias limitantes que te instalaron, pues desafortunadamente, de un sistema que te está controlando, ¿no? Entonces, eh, esa es mi opinión a grandes rasgos entre lo que es la religión y bueno, empecé a abordar la espiritualidad, pero vamos a cerrar bien el tema, Boris. No sé tú qué opines, qué nos vas a aportar tú. Mira, o sea, mira, en base a lo que te estaba escuchando, te diría que, bueno, ya después de darle un montón de vueltas, ¿no? Porque me refiero, igual yo, al igual que tú y al igual que muchos, tuvimos una programación o una educación. Tú mencionaste esa palabra educación. Es religiosa. Yo le voy a poner programación. Bueno, queda lo que es una palabra que ahora ya la entiendo. Eh, Nosotros, o sea, como no tenemos un concepto adecuado, y como seres energéticos o espirituales, lamentablemente no recordamos, porque cada vez que adquirimos un cuerpo, este cuerpo tiene una nueva memoria, un nuevo disco duro, digamos, una mente que va a controlar, digamos, va a regir, digamos, una nueva experiencia, llamarle vida. Entonces, pues nacemos precisamente con ese disco duro en cero, en que se va llenando de muchas programación, codificación, y dentro de esta programación que va a llenar ese disco duro, pues tiene que ver con el sistema religioso, ¿no? Entonces tiene que ver con esa parte. A la final lo que quiero decir es que nosotros como seres de luz, al venir a un planeta como este, tiene un sistema, es un sistema de control, y tiene el sistema de control es político, religioso, económico en especial, ¿no? Lo que ahora se le llama la Matrix, o se maneja bastante el concepto este de, de la Tierra como un sistema de control o Matrix, ¿no? Entonces, pues yo lo veo que cada quien parte desde el lugar en donde nace, desde la posición geográfica en la que le tocó nacer, en cualquier parte del mundo, pues desde ahí viene la educación que se imparte, en primer lugar, desde el hogar, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, uno se va adquiriendo esa educación religiosa de acuerdo a dónde van. Los de tal lado son musulmanes, los de tal lado son cristianos, los del otro lado maometanos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí pues va desarrollando generalmente toda esa programación que tiene que ver con control religioso basado en la culpa, basado en dar energía por medio de la fe en especial, ¿no? Entonces viene como eso de creer en un Dios como un ser, ¿no? Porque muchas religiones lo manejan al concepto de Dios como un ser, inclusive la religión, por ejemplo, que maneja la Biblia, digamos, dice que somos hechos a imágenes y semejanzas de este Dios. Entonces uno ya se hace una idea mental, o la gente ya se hace una idea mental, que Dios también tiene manos, tiene cuerpo, tiene piernas, y es porque se supone que si somos a su imagen y semejanza es porque Dios se parece a nosotros, ¿no? Entonces las religiones desarrollan ese Dios como un ser. Entonces, bueno, al final, como un primer paso a ese descubrir, es que empieza la religión, y como el ser humano tiene esa necesidad de creer en alguien, porque precisamente esa programación te dice que tú no eres capaz, que eres un cordero, que necesitas un pastor, que no puedes andar solo fuera del
del corral, ¿no? Porque si sales, el pastor te va a ir a buscar, porque te ama tanto que te va a volver a encerrar, ¿no? O sea, el cordero se sale en busca de libertad, pero el, el pastor va y lo vuelve a encerrar, ¿no? Bueno, eh, pues son pasos. Yo diría que para llegar a la espiritualidad, lamentablemente tenemos que pasar por la religión, porque de alguna u otra forma forma parte del proceso, ¿no? Entonces, esa parte de la religión, cuando tú ya vas de pronto creciendo, vas madurando la idea, porque necesitas, para tú descubrir la espiritualidad, tienes que liberarte del concepto y del sistema religioso. De lo contrario, no vas a poderlo descubrir. O sea, en lo que yo estaba diciendo, para tú poder descubrir qué es espiritualidad, tienes que salir del corral y tienes que de alguna forma huir del pastor. Aunque sea para que descubras que tienes necesidad de volver, pero de alguna u otra forma tienes que escapar, tienes que salir, tienes que buscar. Y esa necesidad tarde o temprano se da. Unos más pronto, unos más de adolescentes, otros más a los 20, otros a los 30, otros, no importa la edad, sino que de alguna u otra forma el espíritu es el que realmente te motiva a saltar la cerca, ¿no? Para buscar algo que ya no te está llenando, o sea, ya no está llenando. Las respuestas que estás encontrando o que te están dando de alguna forma ya te hacen cuestionar la situación, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a religión. No nos pongamos a politizar tampoco. O sea, no hay mucho que hablar porque las cosas también caen por su propio peso. Las cosas como están, las religiones como se están manejando, no se necesita decir mucho. Simplemente con sentido común ya se sabe a dónde están. Pero vamos para avanzar el tema. Entonces, yo diría, no sé si tú estás de acuerdo, Sergio, que para ir alcanzando la espiritualidad, entonces se necesita pasar por la religión como una etapa de aprendizaje o un nivel en el que se va desarrollando de alguna otra forma conceptos que te van a ir llevando a lo que es la búsqueda espiritual. ¿Ya? ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Por supuesto, tienes tú que tener una referencia de ambos polos para que sepas en dónde estás, ¿no? O sea, tú no puedes encontrar un camino, no puedes encontrar el camino correcto si no te has perdido. Precisamente, ¿cómo sabes que estás en el correcto? Porque ya estuviste del otro lado. Entonces, si en todo el tiempo alguien te pone en el camino correcto, vas a hacer ahí un desmán, no vas a valorar lo que se te presente, todo lo que venga día a día no te sabe a nada, aunque sea lo máximo, ¿no? Ese es el caso voy a retomar un ejemplo nada más, ¿no? El caso de las personas que crean una empresa, la empezaron desde cero y luego tienen hijos, y los hijos pues prácticamente no valoran, ¿no? No valoran la casa, lo que poseen, las facilidades, el chofer, la persona de limpieza, porque ellos nunca han estado del otro lado. Entonces, siempre hay que saber cómo está del otro lado para que sepas lo que es estar bien o porque a veces tú puedes tener alguna depresión, pero cuando te das cuenta que alguien está mucho peor que tú, eso te hace reflexionar y dices, ah, caray, no, pues entonces, si otra persona se rehabilitó estando en silla de ruedas y todo, y que yo no pueda hacer tal y cual cosa, ¿no? Entonces ahí es donde haces ese clic del que me estás hablando, de que venimos de la religión, pues obviamente ahí conoces, y el estar conociendo ahí, puedes encontrar la otra vertiente, ¿no? Que es la parte que te aporta pues una libertad. Todo ser humano necesita espiritualidad porque es libertad. Y la libertad siempre te va a llevar a que te desarrolles de una forma muy distinta tanto contigo como para los demás. A veces te hacen creer que ser espiritual es de que no vas a decir nada, de que tú todo tienes que decir que sí, de que no te tienes que enojar,
Y no, 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 o sea, la espiritualidad precisamente consiste en que a veces tienes que enojarte porque es así como las otras personas necesitan que tú les pongas el límite, porque no todas las personas entienden con palabras, y a mí me consta. Tú puedes decirles muy bonito una vez, dos, tres, cuatro, y siguen sin entender. Entonces es ahí donde ya tienes tú que tener el carácter o desarrollar esa forma de poner límites, porque te están sobrepasando. Y el hecho de poner límites a veces es alzar la voz, enojarte o lo que se tenga que hacer para que te respeten. Y ahí es donde a veces las personas dicen mira, tú muy espiritual y te andas peleando. O sea, no, bueno, una cosa es que te pelees y otra cosa es que te defiendas, ¿no? Porque si el otro te está atacando, ni modo que no hagas nada, ¿no? El ser espiritual sí, obviamente no es que tú vayas a atacar a alguien. El ser espiritual es respeto. O sea, si alguien se mete contigo, bueno, sí tienes que hacer algo para que la persona tome su distancia, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos cierto tipo de reacciones o cierto tipo de acciones que debemos hacer. Hay una frase que leí, no la recuerdo muy bien, dice que si tú evitas hacer las cosas malas porque te dijeron que son malas, no eres bueno, eres como un perro amaestrado. La libertad se basa en hacer algo que tú crees que es malo y aún así lo haces. Eso es la libertad. Si lo analizamos, podemos encontrarle la profundidad de esa frase que si a lo mejor ahorita la escuchamos así tan rápido como la dije, pues podría sonar contradictorio o controversial, pero en realidad, si tú no pruebas el camino malo, tú no vas a encontrar el bueno. O sea, en realidad tienes que hacer lo que la frase dice para que tú precisamente puedas encontrar lo que es correcto para ti. Entonces, alguien que nazca con todas las condiciones benevolentes, con todas las condiciones bien sincronizadas, es una persona insatisfecha totalmente. Ya puse el ejemplo hace unos momentos con la persona que crea una empresa, tiene hijos y no son felices, ¿no? Sin embargo, la persona que creó la empresa, ella valora cada rincón de su casa, el gesto de su esposa, a sus hijos. Sí, pero es aquí donde aplica esa parte de poder polarizar. Tú tienes que conocer ambos polos y ahí equilibrar para que tengas el bienestar que tú necesitas. Hay otra frase que dice, los tiempos malos crean hombres fuertes y los hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles y los tiempos difíciles crean hombres fuertes y así se va sucesivamente, ¿no? Entonces, en realidad se basa en esa parte que tú tienes que dar un intercambio. Es ahí donde si a ti no te cuesta algo, no lo vas a valorar. Entonces el hecho de que te cueste, pues, la mayoría dice yo quiero todo sencillo, yo quiero todo milagroso, pero en realidad si te lo dieran no lo valorarías, no lo disfrutarías, ¿no? Porque no has dado el intercambio. Entonces, en realidad, pues la espiritualidad se basa en que puedas encontrar ese equilibrio por ti mismo y encontrarlo es cuando ahora sí empiezas a ser feliz, empiezas a ser pleno, desarrollaste la sabiduría y bueno, un sinfín de virtudes, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, así es como yo describo la espiritualidad. Tú, Boris, ¿cómo la describirías, no? O en qué no estás de acuerdo con... Digo, se vale, para eso estamos No, no, platicando. claro. No, mira, estoy de acuerdo. Lo que pasa es de que yo digo que para mí eh, la religión es como el programarte y la espiritualidad es desprogramarte. La religión, claro, desde mi punto de vista, la religión te esclaviza y la espiritualidad te libera, ¿no? Entonces, pero bueno, esclavizar, los términos tal vez estén sonando un poco fuertes, pero luego tengo que decir por qué, ¿no? Porque definitivamente yo creo que todo aquello que te hace a ti sentir menos es algo que te está quitando el verdadero poder del que tú eres, del que tú vienes. Tú vienes acá a tener experiencias, muy bien, pero realmente tienes todo el poder, las luces yace en tu interior y todo aquello que te hace ver en cambio de ti para afuera,
al pedir, al solicitar, al invocar, es lo que realmente está trabajando en contra, disfrazado de algo que te quiere hacer creer que es amor, desde mi punto de vista, ¿no? Mientras que todo aquello que te vuelta, que te haga ver y encontrar la luz interna o el Dios interno que tú eres, viene a ser lo que es espiritualidad. Ahora, tenemos que hablar que después de la religión, que es una programación, también ahora tenemos otra nueva religión. O sea, si bien es cierto, es como la segunda parte de un plan, ¿no? En la primera parte del plan está todo aquello que, historias y metáforas de libros que hablan de un Dios superior, de un Dios benevolente, de un Dios que nos está observando, ya sea desde una nube o desde el centro del universo, ¿no? O sea, todo es externo, ¿no? Entonces, como eso ya de alguna u otra forma ya está, ya no está convenciendo mucho, ya la gente ya se está cuestionando bastante eso, viene la nueva religión, la New Age, ¿no? Que vuelta que lo único que hacen es cambiarle el nombre al santo por otros, ¿no? Entonces vienen el ver a los extraterrestres, el ver el seguir viendo. Ahora ya no va a venir en una nube, sino ya vienen en naves espaciales. Ahora ya no viene un batallón de ángeles, sino ya viene una confederación galáctica. Entonces todo eso sigue llevando al exterior, sigue llevando a que tú es el nuevo plan, digamos, la nueva estructura para que tú sigas viendo afuera, buscando afuera las respuestas y no sigas viendo la llave del cofre que lo tienes colgado, lo tenemos colgado en el cuello, que abre nuestra luz, nuestro corazón, nuestros archivos y nuestro acceso directo a la fuente llamado la energía de donde venimos, ¿no? Porque entonces ahí te das cuenta de que estos dioses seres siguen teniendo control, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los que ya vamos o estamos desarrollando una espiritualidad, ya no hablamos de un Dios ser, sino de a Dios como una fuente de energía de donde venimos todos, una fuente que, por ejemplo, cuando yo en hipnosis, cuando uno se comunica con guías, con propios guías o mensajeros de luz, cuando uno se los dice, defíneme cuál es tu definición de Dios, a mí me lo han dicho de varias formas para que lo entienda, y lo voy a hacer de nuevo de la misma forma en que me lo dijeron a mí. Una forma: la fuente es una fuente de agua o un mar inmenso, y nosotros somos una gota de ese mar que se ha desfragmentado, una gota, para venir a tener experiencias acá. Entonces aquí nacemos en este planeta, tenemos una serie de experiencias hasta que nosotros tengamos la necesidad y veamos la forma de volver a la fuente de agua donde volvemos, o sea, integrar esa gota a la gran fuente, al gran mar, ¿no? Lo mismo me han dicho, es como un fuego. La fuente o Dios es como un fuego, una fogata, y una chispa de esa fogata es la que ha salido de la fogata a tener experiencias aquí por medio de un cuerpo, etcétera, hasta que adquiera conciencia, aumente conocimiento y de alguna u otra forma busque la forma de volver y de desprogramarse de todo lo que ha venido a aprender, porque no recordamos. Esa es la situación. Al aceptar nosotros venir acá a tener experiencias en un planeta de tercera dimensión como la condición es que no vamos a recordar quiénes somos y de dónde venimos, a tal punto de que, siendo de esa fuente creadora tan inmensa, nosotros nos hacen creer que somos pequeños corderitos, que no tenemos poder, cuando es totalmente al contrario, ¿no? Somos dioses, y no es que decir somos dioses en el sentido banal, en el sentido de superioridad, sino de que somos parte de una esencia llamada Dios. A la final, inclusive los seres que uno en hipnosis, o personalmente yo, que
me dicen, o sea, ni siquiera hay que utilizar el nombre de Dios para que no te confundas. Dioses son los dioses menores, el sol, la luna, los dioses que se ve en petroglifos, jeroglifos y se lee en libros, que son dioses realmente, pero terrenales, ¿no? Que son dioses que necesitan de la energía de quien cree en ellos para poder existir, ¿ya? O sea, desde mi investigación es así, pero nosotros, esos dioses pertenecen a este sistema, pero nosotros pertenecemos vuelta a una gran fuerza que es la creadora, y ahí es a donde tenemos que volver. Entonces, lamentablemente, hay una nueva era que continúa distorsionando y continúa haciendo que la gente busque hacia afuera. Entonces, también esta nueva era también está muy preparada, no es coincidencia. Unos están siendo manipulados, unos consciente o inconscientemente lo harán, pero la situación es que una forma de que poder distinguir es eso, toda aquella persona o tipo de terapia que te vayas topando. Esto es para las personas que están buscando la espiritualidad. Todas las personas que, como digo, te están haciendo ver de a ti para afuera, tienes que tener mucho ojo en el mensaje y en el mensajero, ¿sí? Porque hay muchos que están canalizando a muchos héroes. Claro que se puede canalizar. Ya hemos hablado que con Sergio todos somos canalizadores y que de alguna u otra forma todos podemos conectar, ¿no? Porque tenemos esas facultades, podemos abrir esos canales, pero tenemos que aprender a diferenciar con quién estamos canalizando, con qué vibración estamos conectando, con qué tipo de seres estamos conectando. Entonces, por ejemplo, hay gente que cree, por ejemplo, que te dice que para ser espiritual tienes que ser vegano. No necesariamente tienes que ser vegano ni vegetariano para ser espiritual. No tienes que tampoco hacer meditaciones tremendamente tipo monje Saiyajin y monje tibetano que parado en un árbol o en la cima de la montaña. Y no necesariamente. Inclusive yo diría que eso parasita inclusive. Tampoco tienes que leerte todos los libros sagrados. Yo conozco gente, Sergio, que lee muchos libros, pero no practica ni siquiera pone en práctica lo que le dice uno y ya está leyendo otro. Y lo único que hace es tener un montón de libros para que le digan que es muy intelectual. Pero realmente, o sea, no lo usa más para alimentar su ego que su propia espiritualidad. Yo diría que para ser espiritual se necesita poco y practicar bastante lo poco que lees o haces, ¿no? Entonces, para ser espiritual tampoco, ¿qué diré? Respeta a los demás, respétalos a los demás, pero aconseja a los demás, pero hazlo desde el punto de vista de que entender que cada quien está en su proceso, ¿no? A la final, ser espiritual es desprogramarse o liberarte a ti mismo de lo que tú o de la cantidad de creencias que uno mismo arrastra a lo largo de la vida. Para mí ser espiritual es, por ejemplo, ser libre, como lo mencionaste tú alguna vez. Disfrutar las pequeñas cosas, disfrutar las cosas que están sucediendo alrededor, pero no las vemos por creer realmente que la espiritualidad es otra cosa. O sea, disfrutar el tiempo en uno mismo, disfrutar la sexualidad, disfrutar la comida, disfrutar los amigos, sí tomarte una cerveza, o sea, haz lo que te haga sentir bien y no te haga sentir culpable ni preso. O sea, mi guía espiritual me ha dicho, una cosa es tomarse una cerveza, otra cosa es tomarse todas. Una cosa es tomarse un vino, otra cosa es tomarse la botella, ¿no? Nada se prohíbe, la luz no prohíbe nada, porque la luz entiende que todo es un proceso, la luz es observadora, la luz es guía, pero la luz no es que se pone brava, o a la luz me refiero a nuestros guías espirituales o maestros, los verdaderos. Ellos no es que están bravos porque estás haciendo tal, no, ellos entienden que estás en un proceso.
¿sí? Ellos entienden que estás en un proceso y que, y que saben que todo es experiencia, todo es absolutamente experiencia. Saben que somos energía y que somos transmutadores de energía. Entonces al final es eso, más te hace daño, no te hace daño realmente por decirlo el ejemplo de tomarte una cerveza, sino que te sientas culpable por haberlo hecho. Eso es lo que hay que eliminar, ¿no? A la final, ser libre, la espiritualidad es ser libre, desprogramarse de todo lo que nos han puesto, ¿no? Y buscar la forma, cada quien tiene que buscar la experiencia y la forma en cómo salir de este sistema al que voluntariamente venimos a tener experiencias como seres de luz, ¿no? Entonces, en ese proceso, ese es la espiritualidad, y ya viene lo que es el despertar también, el despertar espiritual. Entonces, hay que saber diferenciar ciertas cosas para no perdernos en el camino, porque como digo, a veces es preocupante leer gente que se cree espiritual. Ahora el internet está lleno de muchas cosas, pero hay que saber entender, sobre todo, de todos los sentidos. Hay gente que quiere hacer meditaciones para despertar el sexto sentido, ya quiere ver todos los umbrales, ¿no? Quiere los espectros de audio, ya quiere oír como si fuera una gacela, o ver como si fuera un halcón. Pero primero empecemos desarrollando el sentido común. O sea, eso es lo principal, que desarrollemos eso. Créanme, amigos, que eso nos va a salvar de muchas cosas, el sentido común. Analicen a quién siguen, analicen no el mensajero, porque hay mensajeros muy bonitos, muy guapos, ojos azules, que brillan como ángeles, pero analicen no eso, sino analicen y sientan el mensaje que está dando. Un ser de luz no dice cosas que a ustedes les preocupa, que les genera miedo, angustia, nunca les va a dar mensajes apocalípticos, ni que de las guerras, ni de enfermedades, ni nada. Un ser de luz está ajeno de eso. Un ser de luz vive el presente, les va a decir, si es que le piden un consejo, él lo da. Y yo estoy seguro al 100% que les va a decir, vive tu presente. Vive tu presente y disfrútalo. El pasado ya pasó y el futuro no existe. Eso es lo que siempre, y es un ser de luz, y si les dice eso, ahí le dieron al clavo. Un ser de luz jamás les va a pedir una gota de su energía, ni de su fe, en absoluto. Entonces, mucho cuidado con los santos de la antigua religión y con los santos de la nueva religión, llamada ahora New Age. ¿Qué opinas tú, Sergio? No, mira, pues de hecho yo les haría una pregunta a los que nos están viendo, o sea, para ustedes estar atenidos es ser libres. Pues obviamente no, o sea, el que estés atenido, pues no, eso no te da libertad, al contrario, te esclaviza, ¿no? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque si tú estás atenido a que vengan a salvarte, ahí está el sentido común que hablábamos, o sea, hay que analizar. O sea, si tú estás atenido a que van a venir a salvarte, entonces ya te tienen esclavizado desde ahorita, ¿no? Con esta teoría ya estás esclavizado porque quieres que alguien lo haga por ti. Es como si te dijeran hoy en día, vamos a ir a salvar, o sea, nosotros vamos a voltear las cosas. Es decir, te dicen que hay seres evolucionados, y sí los hay, ok. Entonces, ese ser evolucionado se supone, o sea, de acuerdo a nuestro falso pensamiento o limitante que nos han instalado, es los más evolucionados tienen que venir a salvarnos. Ok, entonces ahora vamos a ponernos en el lugar de los más evolucionados para entender por qué no vendrían. A ver, tú eres tú eres más evolucionado que una gacela, ¿no? Obvio que sí, ok. ¿Por qué no salvas a todas las gacelas de los leones? Que pudieras hacerlo. Vamos a suponer que ustedes, que nos están viendo, pudieran salvar a todas las gacelas. No, o sea, tú, como eres un ser evolucionado, comprendes que no puedes hacerlo, y no porque no tengas los recursos.
no debes hacerlo, porque entonces romperías todo el equilibrio. Si tú eliminas eso, entonces, ¿de dónde se van a alimentar los leones? ¿De dónde? Y así nos vamos con toda la cadena alimenticia, ¿no? Entonces tú como ser evolucionado comprendes que no puedes intervenir en el proceso de alguien más. Entonces tú vas a decir, bueno, y entonces, si nosotros estamos en riesgo, ¿quién nos va a salvar? Pues eres tú el que elige si estás del lado de ser el alimento o si te posicionas hacia el lado de la libertad, pero eres tú el que lo elige. Entonces, cuando tú eliges el decir, ok, yo ya no quiero ser alimento, entonces eso te va a llevar a investigar cómo te sales de ser alimento, cómo te sales de ser el sufrimiento, de ser la víctima, de ser el atacado, de ser... Ah, entonces ahí ya viene toda una serie en donde te dicen, no te dicen, sino que tú mismo vas a descubrir que tienes que liberarte de cierto apego, tienes que liberarte de cierta culpa, y así es como pasas de ser esa víctima a estar completo, pero nadie lo va a hacer por ti, porque el que lo haga por ti te va a esclavizar porque vas a depender de ese ser. A tu hijo hazle la tarea siempre, ¿no? Digo, sácalo de su proceso, que no se esfuerce, pues tú eres el que sabe, tú eres el evolucionado, entonces tú haces el examen por tu hijo. Eso no está bien, porque en realidad tú como ser evolucionado comprendes que tu hijo va a ser perjudicado. Entonces no esperes que alguien de las naves va a venir a sacarte de tu proceso. Por supuesto que no. Esos seres evolucionados dan mensajes a través de otras personas que tienen sabiduría, que te enseñan cómo salirte, cómo en realidad evolucionar, cómo pasar de la víctima a ser el sabio. Entonces tú eliges, pero eres tú. Entonces la New Age en realidad lo que hace es de que ya te sacaron de la religión que dependes, de estar esperando al Salvador, y te ponen a otros salvadores y te volvieron a posicionar igual. Entonces, es así como yo explico el que no, o sea, un ser evolucionado no va a venir a salvarte, no va a venir a sacarte de tu proceso. Eres tú el que tiene que evolucionar. O sea, imagínate que tú sacas a una oruga de su proceso. O sea, está en la metamorfosis, tú eres el evolucionado, entonces dices, ay, la oruga está sufriendo en su caparazón. A ver, déjala saco. La vas a matar. O sea, para empezar, ni siquiera la ayudaste. O sea, por el hecho de que saques o no nos veamos tan lejos, un pollito, sácalo del huevo, lo vas a matar. O sea, no puede, o sea, el ser que comprende que alguien esté en su proceso, no vas a hacer las cosas por él y no lo vas a salvar. Le vas a ayudar, le vas a enseñar, lo vas a guiar, que es lo que nos toca a nosotros como terapeutas o hipnoterapeutas o programadores cuánticos. Vas a guiar a la persona, pero no le vas a dar las respuestas como tal, aunque la persona a veces esté aprensiva y te diga, dime cómo es o dime qué viste. Es que no te puedo decir porque ya empezamos con este análisis, ¿no? Entonces, pues yo sí quiero dejar muy claro eso, ¿no? El por qué seres evolucionados no te van a venir a salvar y eso no va a suceder. Siempre te tienen con la esperanza de que en el 2006 va a aparecer tal cosa y luego no, que el 2009 y luego que el 2012 y luego que y no es cierto, o sea, y aparte pasó algo en el 2006. No llegó nadie en el 2009 tampoco, en el 2000. Entonces, en realidad, estamos en una era en donde necesitamos personas con más conciencia, que abran su mente en realidad. Y si a lo mejor tú tienes miedo de ser independiente y desarrollar esa libertad, acércate con personas que en realidad te muestren el camino. Obviamente todos los miedos se pueden superar. Teniendo la guía, pues por supuesto que puedes seguir avanzando, pero en realidad deja tú ya de depender de otro que te tenga que venir a salvar. Entonces, la espiritualidad como conclusión es que te conozcas a ti mismo. Conociéndote a ti mismo, vas a saber cómo defenderte allá afuera. Saber cómo defenderte allá afuera te va a permitir salirte de ser alimento o ser víctima a pasar hacia la libertad, la independencia y la plenitud. Entonces, ¿tú qué eliges? ¿Seguir como estás o ser espiritual? Así es como yo lo concluyo, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que ya tiene espiritualidad también es madurez, o sea, ya es asumir la responsabilidad, porque como tú dices, no se puede esperar que venga todo un ejército de algún lado a solucionar tus problemas, uno, porque todo lo que está sucediendo, los que dicen, por ejemplo, a mí me va mal,
es claro, es una consecuencia de sus actos, es porque algo está haciendo mal. Lo que tiene que es que hacer un autoanálisis o buscar una terapia de alguna u otra forma que le muestre lo que no está viendo, pero que está haciendo mal. O sea, hay algo que está haciendo mal en su proceso que lo tiene estancado en esa experiencia, ¿no? En ese estancamiento, ya sea económico, ya sea sentimental, es precisamente porque tiene que cambiar totalmente las cosas que ha estado haciendo. Por ejemplo, Einstein, a mí me encanta algo que dijo él. Lo voy a decir de acuerdo a mis propias palabras. Es un poco, es fuerte, pero es una bofetada. Él decía que la definición de idiota es aquel que quiere cambiar las cosas, pero quiere hacer lo mismo. O sea, ¿cómo vas a cambiar algo si sigues haciendo lo mismo? Tienes que cambiarlo, pues, para que intentes otra cosa, para que haya un cambio. Eso es lo que yo les digo a veces a mis... no a veces, siempre yo les digo a mis consultantes cuando vienen: muy bien, tú quieres hacerte una sesión, muy bien, es un gran paso, ¿no? Ya porque estás harto, porque ya no encuentras una solución de lo que está sucediendo, perfecto. Ahora, tienes que entender que después de la terapia, tienes que hacer tu trabajo, y ese trabajo empieza por cambiar totalmente todo aquello que has estado haciendo. Y si la hipnosis, que es una técnica que te va a mostrar y la origen y la causa de lo que está sucediendo, te dice que tienes que dejar de hacer, tienes que dejarlo de hacer, porque de lo contrario no van a haber cambios. O sea, si la hipnosis te dice que, por ejemplo, tienes un problema alimenticio porque estás teniendo una situación de descontrol emocional en cuanto a la ira, por ejemplo, entonces obviamente tienes que ver todas las cosas que se están provocando iras y no cometerlas o eliminarlas o evadirlas, distanciarte de todo aquello que te está mostrando que es lo que es el origen y la causa de lo que te está dando. Pero si sigues recurriendo a lo mismo, entonces muy difícil va a dar resultado cualquier terapia. Es como los casos de adicciones. Si tú quieres dejar de beber, de fumar, dejar las drogas, pues tienes que alejarte de ellas, buscar aquello que te une a ellas, aquello emocional o energético que te une a ellas, y lo físico también. Pero una vez que ya lo tengas claro, pues tienes que hacer tu parte y alejarte, tienes que cerrar el ciclo por completo. Y es un trabajo ya personal. Entonces, de la misma forma, o sea, si tú ya te liberas, si tú quieres ser espiritual, tienes que liberarte de todo aquello que te ha esclavizado. Y a veces es muy duro, porque hay mucha gente que le ha dado energía toda su vida a un tipo de entidad creyendo que es de luz. Entonces, yo sé que es un proceso difícil, a todos nos ha pasado, pero yo digo que la espiritualidad, como lo estábamos hablando, es aquello que te libera, es liberarte a ti mismo, es salirte del corral y descubrir si es que el pastor que aparentemente te ama, realmente te está o te ama de verdad o te está engordando para sacarte el alimento que necesita, ¿no? O sea, como la oveja, o sea, claro que la ama a la oveja, pero ¿qué? Porque necesita de su lana, tal vez. O sea, analiza, cuestiona todo eso. Yo creo que lo más importante es tomar las riendas de tu propia, o crear tu propia existencia, o sea, tomando las riendas y el control de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo importante. Porque eso de invocar, lo que nos enseñan a invocar, es que si tú no puedes invocar, eso en hipnosis tiene una consecuencia muy grave. El ser humano, como no sabe que es una luz, que es un tremendo generador de luz, de luz creativa, entonces estos seres energéticos que se les llama parásitos o vampiros energéticos o lo que sea, que no producen energía así como nosotros, dependen de nuestra energía de baja vibración como miedo, frustración, ira, depresión, etcétera. Entonces, cuando el humano o la persona pide, ellos vienen, claro, acogen ese pedido, ellos sienten y lo acogen.
Se dan cuenta que el humano es vulnerable, entonces se entran al campo energético que nosotros tenemos y de ahí empiezan a parasitar. Entonces al principio, claro, te hacen el favor, pero después se lo cobran con lo que necesitan, que es nuestra energía. Entonces es muy riesgoso el pedir y siempre nos enseñan que hay que pedir. Yo digo, ya no pidas, ya no des una gota de energía a nadie, sino que encuéntrate a ti mismo. No hay milagros sino mis logros, todo te lo das tú, porque tú eres energía, fuente, creadora. Todas las cosas te las das tú mismo. Aprende a decretar. Es más, ni siquiera en luz pides, porque como luz ya la luz ya sabe qué es lo que tú necesitas. Agradece más que pedir, porque el universo o la fuente sabe lo que necesitas, ya te lo va a dar. Punto. Simplemente tienes que decretar: yo necesito, para tener esta experiencia necesito esta herramienta, entonces necesito esto, o para tener esta experiencia necesito salir de una que me está enlodando, me está empantanando ahí. Ahí vienen entonces ya nuestros guías. Todos tenemos guías espirituales. Ahí vienen y te dicen: muy bien, listo, para que lo hagas tienes que hacer, te van a dar la estrategia, te van a dar la mejor forma de que lo hagas, pero como dijo Sergio, no van a hacer ellos tu trabajo. Es como el entrenador de un boxeador. El entrenador va a dar toda su sabiduría, todo su aprendizaje, toda su experiencia le va a dar a su pupilo. Pero el rato de que él esté de que el boxeador esté en un ring, jamás se va a él a saltar la barra y va a ponerse a pelear con el rival del boxeador. No, jamás. Y le van a madrear, al principio perderá muchas batallas, pero son necesarias, porque después con la experiencia va a aprender a no cometer los errores y va a ganar la pelea, ¿no? Y pasará a otra experiencia, porque tampoco se trata de ser el número uno en todo, sino de adquirir experiencias y no quedarte ahí estancado. Entonces lo mismo, la luz, por eso, te va a dar el mejor consejo, la mejor guía, pero nunca va a venir a interferir en tus propias batallas, como si lo hacen estos seres, estos salvadores, que vuelta que sí te dicen, o sea, entrégate a mí y yo pasaré por ti la prueba. Yo vendré con mi nave a salvarte, porque si es que viene un meteorito, primero ponen la noticia, primero va a caer el meteorito y después te dicen que si le das fe y compras el ticket, porque ya va a venir con la nave y van a llevarte a la quinta dimensión o a otro planeta paraíso, en donde vas a vivir como la portada de revista, ¿no? De la comiendo uvas y con un león ahí a la espalda y un oso acá. O sea, por favor, seamos coherentes, maduremos las ideas. Estamos aquí, venimos de la fuente que es energía, que es fluctuación, que es amor. Estamos aquí, venimos voluntariamente a tener experiencias en este planeta. Lo estamos teniendo. Entonces adquiramos la experiencia, alcancemos la espiritualidad. La espiritualidad también se le puede definir como lo contrario del materialismo. Despégate de lo material, que es aquello que no es energía, que es tu verdadera esencia, porque nada te vas a llevar salvo tu propia energía. Y vibra alto para que vibracionalmente, cuando ya tengamos que dejar este cuerpo, que es simplemente un vehículo, es un contenedor de nuestra verdadera energía o espíritu, entonces vibracionalmente vayamos. Ahí sí, el que se quiere ir a la quinta dimensión no se sube en una nave, se lo van a llevar a quién sabe dónde. Si quiere irse a la quinta dimensión, deje este cuerpo, este vehículo, y vibracionalmente en energía va a ir a la dimensión que quiera. Y ojo que la quinta dimensión no es luz, ni la sexta tampoco. A partir de la séptima en adelante podemos hablar que es una energía menos densa, más fluctuante, más equilibrada. Pero mira, cuando estos seres de luz, Sergio, te explican de las dimensiones, de las vibraciones, o qué hacer para que tú vayas solo,
No, ellos lo que te quieren es que tú le seas el salvador y ellos te están, cuando tú dejes el cuerpo, porque la única forma de dejar este planeta, este sistema, es dejando el vehículo, es siendo energía, desde mi punto de vista. Pero ellos te programan para que cuando tú dejes el cuerpo, ¿quién crees que te va a estar esperando? Para extenderte la mano y decirte, hijo mío, hermano mío, o lo que sea, vamos al planeta o al cielo o al paraíso. Tú dices sí, tú aceptas y te acabas de hacer un contrato, acabas de comprar un ticket a cualquier lado menos a un lugar de luz en donde creas que vas a ser libre. Al contrario, continuarás siendo esclavo. O sea, eso es lo que yo digo. Y ya para concluir, mi estimado Sergio, bueno, ya creo que yo ya concluí de más. Este es un tema que lo hemos escogido, no es un tema fácil. No estamos diciendo que dejen las religiones, estamos diciendo que analicen la opinión nuestra también, analicen la opinión de todos, y busquen todo adentro. Ese sí es el mensaje que estamos queriendo dar. Todo lo que te dice que veas de aquí para afuera no es de luz. Lo que es de luz es lo que te dice que te encuentres a ti mismo, porque adentro o tú mismo eres una energía poderosa y las respuestas están en ti mismo. Simplemente busca la manera de conectarte con ese ser interno, con ese ser de luz que eres y el que tiene las verdaderas respuestas. Sergio, para concluir, ya para continuar, ya nos quedan unos minutitos para acabar nuestra hora de programa. Sí, no, por supuesto, nada más reiterando el ejemplo del pollito, ¿no? Con el huevo, o sea, si el cascarón es roto de afuera para adentro, la vida se acaba. Pero si el cascarón es roto de adentro hacia afuera, la vida comienza. Eso aplica igual con nosotros. Tú tienes que ir dentro. El ir dentro, ahora muchos van a estar preguntándose, bueno, ok, ya me hace sentido, ¿y cómo le hago para ir dentro? ¿No? O sea, esa sería la otra pregunta a lo mejor en otro programa lo extendemos, yo a grandes rasgos se los voy a decir, a lo mejor no va a quedar muy claro, pero bueno, lo vamos a tratar más adelante. Pero el ir dentro de ti principalmente consiste en callar la mente, en que ya no estés pensando tanto y sientas más las cosas. Eso es ir dentro. Si tú estás pensando, estás enganchado en lo de afuera. Si tú te atreves a sentir y decir, ok, a ver, sí es cierto que me van a asaltar, sí, pero tú qué sientes, calla tu mente y siéntelo y vas a sentir paz. Significa que tu intuición, tu voz interior te está diciendo que todo está bien. Así es como tú vas dentro. Lo explicaremos en otro programa. Ahorita a grandes rasgos con ese ejemplo nos quedamos. Y pues bueno, de mi parte es todo. Espero les haya gustado el programa del día de hoy, que a mí me ha gustado mucho en lo personal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Sergio, y queremos agradecer a todos los amigos que ya se han suscrito y les invitamos para que compartan este video para que otras personas se sientan también que vibran en estos temas, también nos acompañen semana a semana. Les agradecemos bastante por acompañarnos. Nuevamente el mensaje, busquen, adentro está todo. Busquemos todos ese el ser de luz que es muy poderoso, y nos ama mucho, y el que verdadero ser que nos ama está dentro de nosotros y ya sabe qué es lo que necesitamos. Les invitamos para que se suscriban también al canal de Sergio, que estará saliendo ya al final del programa. Yo también les invito para que se suben a mi canal de hipnosis hipnoterapéutica, bioenergética, perdón, y nos estamos viendo entonces dentro de unos días para nuestro siguiente programa. Un abrazo a todos y que pasen excelente. Bye. Chao.